Iniciamos el segmento de política con un tema que ha causado tendencia en las últimas semanas. Para ello, entrevistaremos al economista Andrés Mideros. Él es consultor y asesor en temas de planificación y desarrollo. Andrés, muy buenas tardes. Buenas tardes. Desde el sector económico, empresarial y político se apoya una reforma laboral encabezada por catedráticos, exministros, personalidades del país, analistas, entre otras personas, que han emitido una carta abierta al presidente de la República y a la Asamblea Nacional, donde manifiestan un apoyo a ciertos cambios de necesidad urgente que necesita el Ecuador. En este tema nos encontramos con distintos puntos de vista, unos a favor, otros en contra de la reforma laboral y los ejes que ésta plantea, que los hemos podido evidenciar a través de los medios de comunicación y las redes sociales. Pero a este punto yo quisiera saber cuál es su opinión, cuál es el criterio que usted tiene sobre los planteamientos realizados desde varios sectores y desde las propuestas que tienen los sectores sindicalistas laborales del país. Sí, efectivamente el Ecuador en este momento vive una situación económica compleja. Pero el gobierno nacional está viendo solo la mitad del cuento. Existen 4 balances en economía. El real, en donde vemos el crecimiento económico, el empleo, la producción. Y lo que estamos viendo en ese sector real es que ya el Ministerio de Economía y el Fondo Monetario Internacional han mencionado que este 2019 la economía ecuatoriana va a decrecer en menos 0,5%. Es decir, vamos a producir menos en el 2019 de lo que lo hicimos en el 2018. Lo cual, a la larga, lo que está generando es justamente pérdida de empleo. Entonces, eso es un problema en el sector real. No hay una política productiva fuerte y eso no se está viendo. Hay un segundo balance, que es el sector externo, la balanza comercial, la balanza de pagos, más propiamente dicho, y dentro de ella la comercial, las exportaciones y las importaciones. Si una tienda compra más de lo que vende, quiebra. Si compro más de lo que vendo, quiebro, me quedo sin recursos. Y eso le está pasando al Ecuador, que estamos comprando e importando más de lo que vendemos, exportamos. Y eso tiene 2 problemas fundamentales. El primero es que al ser una economía dolarizada, eso significa que salen dólares de la economía, porque tenemos que enviar dólares al exterior para traer bienes y servicios. Y el segundo problema es que esos bienes y servicios que vienen a la economía ecuatoriana desplazan producción local. Entonces volvemos a afectar, por un lado, la dolarización y por otro lado, la capacidad productiva del país. Estos 2 balances no los está viendo el gobierno nacional. Los otros 2 que sí está viendo son, uno, el déficit fiscal, el sector fiscal, donde hay un déficit bastante abultado y donde el gobierno nacional ha tomado decisiones, creo yo, apresuradas y poco planificadas, de despedir a cerca de 12.000 funcionarios y contando, por un lado, de reducir la inversión y las compras públicas y además de endeudarse. Con el Fondo Monetario Internacional, el acuerdo es por 4.200 millones de dólares. Entonces, más deuda externa. Al punto que en este 2019 ya regresamos al nivel de deuda externa que teníamos en el 2003, cuando Lucio Gutiérrez era presidente. Nunca hemos estado tan endeudados, sino en el 2003 en nuestra historia. Y el cuarto balance, con esto cierro esta primera introducción de contexto, es el monetario. La reserva monetaria que tiene el Banco Central, la disponibilidad de dólares para la economía. Estos 2 sectores los está viendo el gobierno nacional y por eso hace un acuerdo con el FMI, recibe 4.200 millones de dólares que no los está poniendo en inversión, lo cual es un contrasentido económico, porque una persona, una empresa, se endeuda para invertir, tener un retorno, pagar la deuda y estar mejor que antes. Pero ahorita no nos estamos endeudando para invertir. Nos estamos endeudando para poner la plata en el Banco Central y que el Banco Central pueda responder al pago de deuda externa que ya teníamos o responder a la liquidez nacional según se vaya necesitando. Entonces estamos viendo estos 2 elementos dentro del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y no vemos el sector productivo y el sector externo, que son graves. Y aquí es donde se genera lo que ya estamos viendo, que aumenta la pobreza, que aumenta el desempleo y que aumenta el empleo inadecuado. Y aquí de nuevo es grave, porque estamos en el nivel más alto de empleo inadecuado que hemos tenido desde el diciembre del 2007. Es decir, en los últimos 12 años no hemos estado tan mal en cifras de empleo como lo estamos en este 2019 con las estadísticas de marzo presentadas por el INEC. Frente a esto,
ha venido, sí, una alternativa o una visión de fomento productivo, de generación de empleo, que yo creo es bastante inadecuada, porque parte de lo que se aprobó hace un año en la ley de fomento productivo, la llamada Trole 3, el gobierno nacional aprobó dos cosas centrales. La primera, una remisión tributaria. Le condonó multas e intereses a los deudores al SRI. Y la segunda, una exoneración de pago de impuesto a la renta por 8, 10 y hasta 20 años a nuevas inversiones. ¿Qué son esos tipos de incentivos tributarios o de remisiones? Finalmente, el Estado se hizo cargo de aumentarle el margen de ganancia al sector empresarial. Es eso, porque le está reduciendo costos a cargo de las finanzas públicas. Otro contrasentido, porque si tenemos déficit fiscal, ¿por qué estamos regalando, condonando 2.500 millones en remisión, en condonación de intereses y multas? ¿Por qué estamos exonerando por hasta 20 años, 2 décadas libres de pago de impuesto a la renta a nuevas inversiones si tenemos un problema fiscal? Entonces ahí hay unos intereses que claramente se benefician. Y ahora, un año después de que haberle dado unos beneficios, unas transferencias de riqueza desde el Estado al sector empresarial, nos plantean unas reformas laborales que tienen un fin similar. Porque lo que nos plantean y lo que salió el ministro de Trabajo el 15 de mayo a anunciar fueron 3 medidas de reforma laboral. La primera de ellas es este llamado contrato de emprendimiento, en el cual se expande el periodo de prueba de un trabajador de 3 meses hasta 36 meses, 3 años, de 3 a 36 meses, ¿verdad? ¿Y cuál es la implicación de eso? Que el empleador tiene ya no 3, sino 36 meses para poder despedirte sin pagarte una liquidación, porque estabas a prueba, no tenías todavía un contrato indefinido. Y ahí hay una transferencia, como antes fue desde el Estado, ahora desde los trabajadores. Porque sabemos que emprender es difícil, que emprender es una actividad de riesgo. Yo pongo mi capital, me puede ir bien y voy a tener un retorno. Me puede ir mal y pierdo mi capital. Y quedas endeudado. Y quedo endeudado. Pero ¿qué estamos haciendo ahorita? Pero yo tomo esa decisión. Con esta medida le estoy transfiriendo el riesgo al trabajador también. Que sea copartícipe de mi riesgo como emprendedor. Pero no es que va a ser copartícipe de mis ganancias como emprendedor, si es que me va bien. Entonces le estoy dando una transferencia desde los trabajadores hacia el sector empresarial a cargo de generarle menores costos productivos, entre comillas, que vienen a ser menores costos salariales para poder generar mayor producción. Ese es el argumento que se está utilizando. Pero no la respuesta adecuada, porque la respuesta es productividad, no explotación laboral. Exacto, pero ahí también debería haber una coparticipación de parte del Estado. Porque si el trabajador asume también el riesgo, ¿por qué también no asumir el Estado? Me invento, ¿no? Tal vez disminuir el porcentaje del valor del agua, la electricidad, porque emprender es duro. Justamente. Y pagar las cuentas que vienen atrás, como decimos comúnmente, necesitamos un colchón de por lo menos unos 3 meses para poder sobrellevar el negocio. Pero si el trabajador que va a asumir ese riesgo lo acepta, entra en concordancia con el empleador, también yo creo que debería haber una participación del Estado. Y justamente eso es lo que falta, porque en lugar de ver una verdadera política productiva basada en más productividad, se están tomando unas medidas que son coyunturales y que recaen en reducir los derechos de los trabajadores. Y en esas medidas de productividad, no explotación, está lo que usted menciona. En primer lugar, deberíamos estar hablando de las tasas de crédito productivo. En el Ecuador la tasa de microcrédito productivo bordea el 26-30%, es una locura. Debemos reducir la tasa de interés de crédito productivo, que lo haga la banca privada, que lo hagan las cooperativas de ahorro y crédito. Y de ser el caso, traigamos banca internacional que dé crédito productivo y que compita con el sistema nacional para empujar hacia abajo la tasa de crédito productivo, dar mayores facilidades de pago, dar periodos de gracia adecuados a la actividad productiva, porque no es lo mismo si tengo que esperar 3 meses para tener retornos o si es una actividad más bien de índole diaria. Entonces, que se ajusten esas tasas de interés. Elemento 1 es el crédito. Un segundo elemento es el acceso a ciencia y tecnología, aplicada para el sector productivo, para ser más productivos, para producir mejor y para producir con valor agregado. Un tercer elemento puede ser el acceso a los mercados.
las cadenas de comercialización, la logística, que realmente es muy costosa. Ahí también se puede trabajar desde política pública para hacer más competitiva la producción ecuatoriana. Todo el tema de trámites que se viene hablando ya algún tiempo, ya incluso la Asamblea aprobó una ley de simplificación de trámites que no se lleva a la práctica. Entonces, tener una ventanilla única donde el empresario lidie en un solo lugar con el municipio, con la prefectura, con las entidades de control, con el gobierno central, para facilitar las cosas. Sí, porque en el camino prácticamente te desanimas y me voy a botas invertir la en toalla, otro lado. sale muy costoso o justamente te desanima, te genera esas expectativas. Entonces hay muchos elementos que se podrían trabajar desde una política productiva seria que no se lo está haciendo. Lo que se está haciendo son estas medidas de cargarle al trabajador el riesgo con este contrato de emprendimiento o de hacerle al trabajador trabajar jornadas más largas, que es la segunda reforma propuesta, que ya la jornada máxima diaria no sea de 8 horas, sino de hasta 12, pero nadie me está pagando las horas extras por esas 4 horas adicionales. Y perdónenme, de la séptima a la octava a la 12ª hora, hay una serie de elementos que se van generando, cansancio, riesgos de un accidente, estrés, o sea, son una serie de condiciones que se van dando. Luego también se dice en el argumento que es, por ejemplo, para producir 24 horas los 7 días de la semana. Y suena bien, pero una cosa es que el trabajador trabaja a las 10 de la mañana y otra que lo está haciendo a las 3 de la madrugada. No es lo mismo trabajar a las 10 de la mañana que a las 3 de la madrugada. No es lo mismo trabajar un jueves a las 4 de la tarde que un sábado. Cuando el sábado mis hijos están libres de la escuela y es el tiempo que yo comparto con ellos. Y nadie me está compensando por eso, de ninguna forma. Entonces esas consideraciones no se están tomando en cuenta. Prácticamente con esto se eliminaría el tema de las horas extras. Casi, o sea, tienes hasta 12 horas en un día. La hora número 13 ya te la deberían pagar como hora extra, pero ya hacerte trabajar 13 horas ya estamos hablando, si esto es explotación, más horas ya es esclavitud, disculpe. ¿Qué pasa con la eliminación del recargo del 35%? Es un elemento similar, porque esa es la tercera reforma justamente. El contrato ocasional o eventual se da cuando un trabajador se enferma o una trabajadora sale en su periodo de maternidad y el empresario tiene que contratar a alguien temporalmente para reemplazar. Como es un contrato temporal, tiene un recargo del salario básico de un 35% adicional, porque ese trabajador o trabajadora ocasional no tiene estabilidad laboral. Entonces se reconoce ese sobrecargo en el sentido de darle alguna estabilidad en sus ingresos de mediano o largo plazo. Este es un elemento que se podría discutir, que no lo asuma necesariamente el empleador, el empresario. Podría asumirlo el Estado o podría asumirlo la Seguridad Social si es que tuviésemos un buen seguro de desempleo funcionando. El problema es que no tenemos un seguro de desempleo funcionando. Y en la práctica, estas 3 reformas que nos están proponiendo el gobierno nacional, lo que hace es reducir el costo de los salarios, de esa manera reducir los costos de producción, bajo el supuesto argumento de que eso va a traer más inversiones y va a generar mayor empleo. Pero nadie nos ha hablado una sola meta de empleo. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿De qué manera va a funcionar eso? Temo que mucho va a ser una forma de formalizar o legalizar formas de trabajo que ya existen, porque ya hay gente que trabaja 12 horas al día y que gana menos del salario básico. Y lo que vamos a dar es una formalización de eso a través de esta reforma legal. En la práctica lo que estamos haciendo es que los trabajadores asuman parte del riesgo que tienen los empresarios. Una transferencia de riqueza, de bienestar, desde los trabajadores hacia los dueños de las empresas. Como ya se hizo hace un año, una transferencia de riqueza desde el Estado, es decir, desde todos, hacia los empresarios. La única explicación que yo encuentro detrás de todo esto es que es justamente un gobierno que está tomando decisiones no en función del bienestar de los ecuatorianos, sino en función del bienestar de los grandes grupos económicos. De los acuerdos que han llegado. De los acuerdos que han llegado. A todas estas, ¿cree que las últimas decisiones en cuanto a la reforma laboral surgen tras el apego que ha tenido el gobierno nacional con el Fondo Monetario Internacional? Es indudable, la carta de intención con el Fondo Monetario Internacional establece con mucha claridad que tiene que haber una reforma laboral y dice, porque es muy costoso contratar y despedir en el Ecuador, lo que le resta competitividad. Eso dice, ese es el argumento, por eso están tomando estas decisiones. Yo eso respondo, perdónenme, la respuesta no es la explotación, es la productividad. Y nos estamos olvidando de la política productiva.
Entonces, Andrés, ¿cómo lograr ese punto de equilibrio entre las aspiraciones de los trabajadores, la situación económica a la que se enfrenta el país y también la situación de los empresarios, en especial de los emprendedores? Bien, por un lado, en el caso de los trabajadores tenemos que entender dos elementos, o tres, mejor dicho. El primero de ellos es que un trabajador bien remunerado, que trabaja sus 8 horas, que tiene una buena vida y que es feliz, es mucho más productivo. Entonces nos conviene como empleadores que los trabajadores estén contentos. Elemento 1 de productividad. Segundo elemento, un trabajador que tiene un buen salario significa un hogar que puede consumir y comprar los productos que producimos localmente. Nos genera mercado. Entonces es bueno que los trabajadores cobren más porque son ellos los que compran los productos que producen los productores. Así funciona la economía. Entonces es bueno eso también que lo tengamos, segundo elemento. Y el tercer elemento es que son derechos adquiridos de los trabajadores y que no podemos retroceder en derechos frente a las personas. Ahora bien, de la otra cara de la moneda, necesitamos reactivar la producción y sabemos que emprender es complicado y es riesgoso. Lo que yo planteo ahí es por lo menos las 4 alternativas que ya hemos señalado. El primero, las tasas de interés y los periodos de gracia y plazos del crédito productivo. El segundo, el acceso a tecnología, ciencia y tecnología para mejorar la productividad. El tercero es mejores cadenas de distribución, de logística y acceso a mercados. Y el cuarto es la simplificación de trámites y ventanillas únicas para que la actividad del empresario sea mucho más llevadera y no sea un dolor de cabezas todos los días o todas las semanas. Es decir, una política productiva, sí, que fiance el sector productivo, que le genere incentivos, que le dé condiciones y estabilidad para producir, invertir, tener legítima ganancia y generar empleo productivo, pero en ningún caso pasa por la explotación de los trabajadores. Andrés, a partir de esta coyuntura, ¿cree que si se aplicara esta nueva reforma laboral podría desembocar esto en un paro o huelga nacional? Lo han anunciado algunos gremios, entre ellos el Frente Unitario de Trabajadores, que justamente están ya conversando dentro de los sindicatos para una posible huelga nacional. Hay que ver si eso se lleva a término. Posiblemente yo creo que sí, porque en algún punto vamos a recordar elementos como que la famosa huelga de Chicago, que nos lleva a la conmemoración del 1 de mayo, el Día Internacional de los Trabajadores, fue por una jornada laboral de 8 horas diarias. 8 horas de trabajo, 8 horas de descanso, 8 horas de recreación. Ese es un derecho adquirido en la cual hubo una lucha de muchos años de los trabajadores y sin duda creo yo que eso va a ser un factor movilizador. Si es que se diera en un posible caso esta aprobación de la reforma laboral, ¿cuál sería el impacto que cause estos cambios en la sociedad, especialmente en el sector trabajador? Mire, lo que yo me temo es que vamos a tener por un lado una formalización, entre comillas, una legalización de formas de trabajo informales que tenemos actualmente. Eso es un primer elemento, neutro, digamos, en términos de bienestar, pero lo que sí vamos a tener es una presión a la baja del salario de los trabajadores. Y ahorita ya tenemos un aumento de cerca de 16.000 desempleados más, 261.000 empleados inadecuados más. Lo que vamos es a seguir impactando en el ingreso, en el bolsillo de las personas y por ende en la capacidad de consumo de los hogares. Yo preveo que de aplicarse estas medidas vamos a aumentar los índices de pobreza, vamos a reducir los ingresos que tienen los hogares y vamos a reducir la capacidad de consumo, es decir, la demanda agregada que tenemos en el Ecuador, y puede ser una crisis económica muy fuerte, autoinducida. Andrés, desde su visión, ¿es necesaria una reforma laboral o ahí estamos bien? Yo creo que hay que hacer unas reformas en las relaciones laborales, más que laboral como en términos de salarios. O sea, es cierto que hay que simplificar mucho los trámites y los procedimientos que se tienen tanto de la contratación, del despido, de la relación laboral diaria, del pago de las cotizaciones a la seguridad social, etcétera. Hay una serie de elementos que deberían ser muy simples, porque yo también entiendo y me ha pasado también que uno como empleador en determinado momento tiene un mal trabajador o trabajadora y luego desvincularlo también es muy difícil, a pesar de que es una persona que no está haciendo bien su trabajo o que inclusive ha infringido en algún delito dentro de la misma empresa. Entonces ahí hay elementos que sí hay que simplificar y proteger también al empleador para darle condiciones para que invierta sus recursos. Sin ninguna duda hay que trabajar en eso. Lo que yo digo es que eso no puede estar a cargo de indiscriminadamente pasarle el riesgo y el costo a los trabajadores.
Yo también entiendo que hay sectores específicos como el turismo, como la agricultura, como la construcción, en que deben haber modalidades específicas, jornadas específicas, pero debidamente justificadas por la actividad del sector, no en la generalidad de las relaciones laborales. Entonces, ese análisis sectorial se tiene que hacer también. Y creo que en esos elementos podemos encontrar unos puntos de encuentro, algo que también conversábamos hace un momento, la seguridad social. Si usted tiene una mejor seguridad social, si tiene un mejor seguro de desempleo, también puede generar unas condiciones más óptimas desde el punto de vista del empleador, que en ningún punto ponga en riesgo a los trabajadores. Andrés, ¿qué pasa con el seguro de desempleo del gobierno? El IES tiene desde el 2015, si no estoy mal, un mecanismo de seguro de desempleo, pero que tiene muy baja cobertura y que además desde el momento que tú sales despedido y pierdes tu empleo, si no estoy mal, tienes que esperar 3 meses para empezar a cobrarlo. Entonces en esos 3 meses, discúlpeme, o ya me morí de hambre o ya conseguí cualquier empleo por necesidad. Entonces no funciona. Tiene muy baja cobertura y las reglas de juego que tiene no terminan de funcionar. Y es asimismo una serie de documentos que hay que presentar. Una serie de documentos para poder acceder, lo mismo, más tramitología. Tenemos que mejorar mucho los trámites, el procesamiento de la información, los registros administrativos que estén en línea, que nos podría ayudar y dinamizar muchísimo más. Andrés, agradecemos tu participación y tu apertura con el segmento político de la revista Tendencias. Esperamos que no sea la última vez. Muchas gracias. Encantado, siempre es un gusto.